Fernando Casanova, en uno de sus videos, afirmó que no existía ningún punto y ninguna coma que contradijera la doctrina de la Santa Iglesia Católica. Yo, en mis videos pasados, les he dado a conocer que sí hay puntos y comas que contradicen la doctrina de esta iglesia. Mi nombre es Ernesto Zarazúa, analista en profecías. ¿Cuál es la principal prueba que pone el Catecismo de la Iglesia para comprobar que la Iglesia Católica es la Iglesia de Jesucristo? Si te gusta este video, compártelo, dale like, suscríbete y activa la campanita de las notificaciones porque voy a estar subiendo más videos tan interesantes y diferentes como este. Sin más preámbulos, vamos a comenzar. En el numeral 981 del Catecismo de la Iglesia Católica se afirma que los apóstoles y sus sucesores no terminaron de completar este ministerio de la reconciliación. Es decir, cuando Jesús los envía a predicar, Mateo 28:20 en adelante, Marcos 16:15, afirma el Catecismo de la Iglesia que estos apóstoles no lograron llegar a todo el mundo con su ministerio de la reconciliación. Y es la Iglesia Católica la que sigue adelante en base a que Jesús entregó las llaves a la Iglesia. Sin embargo, en este video te voy a dar a conocer que los apóstoles sí cumplieron con este ministerio de la reconciliación. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, versículo 20, el Señor Jesús, después de la resurrección, dice a sus apóstoles: vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, y bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir lo que yo les he encomendado a ustedes. Las profecías desde el Antiguo Testamento se tenían que cumplir dentro del contexto del pacto. Recuerden que Dios había elegido a un pueblo, el pueblo de Israel, el cual Jesús llega para llevar a cabo un juicio contra este pueblo que había sido infiel al pacto. En San Juan capítulo 9, versículo 39, el Señor Jesús dice: para juicio he venido a este mundo. Lo que les dijo Jesús después de la resurrección se tenía que cumplir. Una de las principales advertencias o enseñanzas que el Señor Jesús da después en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, es principalmente el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, versículo 1, cuando los apóstoles le preguntan al Señor, admirando la construcción del templo. Entonces el Señor Jesús les dijo: les aseguro que no quedará piedra sobre piedra de todo esto. Ellos le preguntaron: Señor, ¿cuál será la señal de tu presencia? Después de la resurrección, el Señor Jesús da a sus apóstoles instrucciones específicas y les dice: vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, y bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Estos apóstoles tenían que cumplir su ministerio porque el Señor Jesús los mandó a predicar a todo el mundo. Por lo tanto, de esta forma, ellos tenían que cumplir con este ministerio. ¿Por qué? Porque ellos eran los ministros de Dios. Recuerden que apóstoles significa enviados de Dios, que es la misma calidad de los profetas en el Antiguo Testamento. Ellos iban a ser los únicos testigos ante el mundo de Jesucristo
porque así está escrito en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Ellos serían los testigos de Jesucristo que tendrían que predicar a toda criatura el evangelio. Una de las principales características era que el evangelio tenía que ser proclamado en todo el mundo. Después vendría el fin. Eso está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, versículo 14. Sin embargo, el Catecismo de la Iglesia, en el numeral 981, afirma que estos apóstoles no cumplieron con este mandato, anulando completamente lo que estaba escrito en las escrituras proféticas por medio del Señor, y que Jesús solamente viene a hacer referencia a lo que Dios había anunciado por medio de sus siervos. El predicar la palabra en todo el mundo estaba escrita por el profeta Isaías en el capítulo 49, versículo 6, y dice así: No solo eres mi siervo para restablecer las tribus de Jacob y traer a los sobrevivientes de Israel, sino que te convierto en luz de las naciones para que mi salvación llegue hasta el último rincón de la tierra. Entonces, cuando el Señor Jesús los manda a predicar a toda la tierra, ¿sí? Como ya se los había dicho antes, Jesús no viene con un mensaje propio, sino que viene a hacer la voluntad de el Señor. En este video te voy a demostrar las pruebas con la cual los apóstoles sí cumplieron con este ministerio de reconciliación. Tal vez aquellos que dicen que los apóstoles no cumplieron con este ministerio, si los apóstoles no cumplieron con este ministerio, entonces están invalidando lo que Dios había hablado por medio de los profetas. Entonces, el plan de salvación estaba solamente con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Tal vez no sepas, o tal vez a ti no te han enseñado quién era el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era el pueblo del pacto. Si puedes leer Romanos capítulo 9, versículo 4. A ellos pertenecieron las alianzas, la adopción como hijos de Dios, los pactos, la ley. A ellos pertenecieron las promesas de Dios. Si tú te pones a analizar desde el Éxodo capítulo 19, versículo 5, el Señor hizo una alianza con este pueblo. Este pueblo quebrantó el pacto de Dios, quebrantó esta alianza, este pacto que se hizo allí precisamente en el Horeb. Entonces, al salir en el desierto, Éxodo 32, comienzan a prostituirse, ¿sí? Hacen un becerro y comienzan a adorarlo. Si tú lees el libro de los Números, capítulo 25, igualmente se prostituyen con los dioses de los pueblos paganos. Al entrar a la tierra prometida, el pueblo de Israel no hizo caso del mandamiento de Dios y se fue tras los dioses de los pueblos paganos al entrar a la tierra prometida. Por eso en el libro de Isaías, en el capítulo 1, versículo 21, dice el profeta Isaías: ¿cómo llegó a ser prostituta la ciudad fiel? Ahora, en este momento nos vamos a enfocar a lo que yo te estoy diciendo. Solamente te voy a demostrar que los que hicieron esta enseñanza en el Catecismo de la Iglesia, en el numeral 981, simplemente no conocen de los mandamientos, no conocen de las escrituras proféticas que hablaban de Jesucristo y que los apóstoles tenían que dar testimonio a la luz de las profecías. Dice Mateo 24, 14, esta era la principal señal del fin del mundo. El fin del mundo representaba
un juicio final para este pueblo que había sido infiel al pacto, el pueblo de Dios. Si tú puedes leer en la carta a los Romanos, en el capítulo 10, versículo 17 al 19, te lo voy a leer. Así pues, dice, la fe nace de una proclamación, y lo que se proclama es el mensaje cristiano. Me pregunto, dice San Pablo, ¿será porque no oyeron? Claro que oyeron. Esta voz resonó en toda la tierra y sus palabras se oyeron hasta en el último rincón del mundo. ¿A qué mundo se refería aquí San Pablo? Aquí se refería al mundo judío, a la tierra de Canaán. Recuerden que Primera de Reyes capítulo 12 en adelante nos relata la división del reino, ¿sí? La mayor parte de las tribus quedó a cargo de Jeroboam, ¿sí? Cosa que la tribu de Judá permaneció fiel, porque así estaba escrita en el Génesis 49:10, y quedó a cargo de Roboam, el hijo de Salomón. En la carta a los Romanos, en el capítulo 10, versículo 17 al 19, San Pablo no hace lo que él piensa y no escribe tampoco cosas personales de lo que él piensa, sino que San Pablo se está refiriendo aquí a lo que Dios había escrito por medio de los profetas. En el Salmo capítulo 19, versículo 4 dice, y por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Te voy a poner otra prueba. Colosenses capítulo 1, versículo 23 dice, es necesario que se muestren firmes y que perseveren en la fe, cimentados en ella, no se desvíen de ella, tengan siempre presente el evangelio, y han oído que ha sido predicado a toda criatura en este mundo, del que yo, Pablo, he sido constituido ministro. Dijo San Pablo a Timoteo, Primera Timoteo capítulo 3, versículo 16. Dice, Jesús ha sido manifestado en la carne, rehabilitado en el espíritu, ha sido presentado a los ángeles, proclamado a todas las naciones y creído en el mundo. Ya fue elevado y glorificado. Te estoy presentando pruebas de que el evangelio sí fue predicado a toda criatura. Después vendría el fin. Es necesario, no sé en tu iglesia qué te hayan enseñado. En la iglesia católica realmente no te enseñan absolutamente nada acerca de esto. Por ejemplo, en Mateo 16:18 solamente dice el sacerdote Luis Toro o Fernando Casanova, Jesús fundó una iglesia y ya. Y esa iglesia es la iglesia católica. Lo que tú te tienes que preguntar aquí, ¿por qué se tenía que fundar una iglesia? Tienes tú realmente que ser como aquellos cristianos judíos que se convirtieron a Cristo. Y esto lo puedes ver tú en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, versículo 11. Esos cristianos que escuchaban, o estos creyentes judíos que escuchaban a Pablo hablar, o que escuchaban a otros hablar de Cristo, ellos inspeccionaban las escrituras para ver si lo que estaba diciendo Pablo, si lo que estaba diciendo Pedro, estaba de acuerdo con lo anunciado de los profetas. ¿Por qué? Porque ellos tenían una luz. Ellos, claramente que aquí está hablando de personas que eran estudiosas de la Torá. Claramente se ve, porque eran personas pues sabias. Sin embargo, ellos no se quedaban como las personas sencillas. En el libro de los Proverbios, en el capítulo 14, versículo 15, dice que las personas sencillas creen todo lo que se les dice. Sin embargo, las personas que están
y que tienen los pies sobre la tierra, ¿sí? No creen cualquier cosa, sino que se ponen a analizar lo que les están diciendo. En mi próximo video voy a subir el tema del fin del mundo. Por eso te pido que es necesario que te suscribas, que le des like y que active la campana de las notificaciones, porque voy a estar subiendo más videos tan interesantes y diferentes como este. Estos son videos que nunca se han subido a las redes sociales. ¿Por qué? Porque hasta ahorita no ha habido ningún estudio que avale en la Iglesia Católica ni en todos los grupos religiosos que se avale por medio de las escrituras proféticas para tener una base fundamental. Jesucristo no vino a traer mandamientos propios, ni tampoco el Espíritu Santo. Y esto lo puede ver en San Juan capítulo 16, versículo 13. Ellos no traen un mensaje propio, sino que anuncian lo que escucharon. Si te gusta este video, compártelo y nos vemos en el próximo video.